Cuando uno reflexiona o se pone a pensar sobre estas comunidades, definitivamente las dificultades que pasan los niños y los padres para llevar a sus hijos a la escuela son grandes, ¿no? A veces les toca a los niños caminar más de una hora para llegar a la escuela. Me siento muy contenta la labor que ustedes hicieron con los estudiantes. Tienen un confort que es un abanico, antes tenían calor, donde ellos se sienten bastante contentos en el aula de clase, que ni quieren ni salir. También tenemos la iluminaria, que es la luz que ustedes pusieron, que antes trabajaban con dificultad, que no podían ver. Nos apoyaron bastante en cuanto a lo que es la electricidad. Estamos yendo hacia una de las escuelas arriba. La escuela se llama Piedras Amarillas. Vamos en bote hasta un punto y de ahí seguimos a pie no más arriba. Recibimos la donación de un equipo, ¿verdad?, para darle las clases a los estudiantes de una manera más fácil, dinámica, para que el aprendizaje de ellos sea más eficiente. Muy importante para los niños de estas comunidades y en especial en esta escuela. Antes, en el momento cuando llovía y los días eran oscuros, se tenía que suspender las clases porque no teníamos iluminación. Prácticamente este salón es el más oscuro, así que no se veía referente a las luces. No ha mejorado porque las clases son continuas, ¿no? Entonces ya no hay ese intervalo de parar ahí y suspender las clases por ese motivo. Muchas personas han venido aquí, tanto de la comunidad como de afuera, para cargar lo que son sus equipos y me han pedido la colaboración para instalarlo y utilizarlo cuando sea necesario, y también la escuela tiene las puertas abiertas gracias a ese beneficio que tenemos. Bueno, ahora mismo estamos llegando al Centro Educativo Pueblo Nuevo. Ha sido un día largo. Nos ha tomado aproximadamente 2-3 horas desde el punto donde dejamos el carro subir el río. Nos empezó el día con lluvia, esto fue bueno porque le dio un poco de caudal al río y nos permitió llegar hasta la escuela en bote. Y todavía me sorprende cómo hacen los maestros para llegar acá. Me siento de verdad como docente muy complacido con este proyecto que nos ha llegado este año. Un proyecto que ha venido, como dice uno, a cambiar el proceso educativo. Le cuento que al inicio me tocaba planificar mis clases con una vela, con un foco a mano hasta las 10 de la noche. En resumen, ha sido un proyecto que nos ha ayudado de manera general para estudiantes, para mí como docente y para los padres de familia. Este año le dimos inicio al proyecto de pollos. Estamos también tomando beneficio de esa iluminación para que los pollos salgan en un mes. Aquí tenemos los pollos con el foco. Esta es la extensión que trae la iluminación. Solamente se le prende desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Cuando nosotros ponemos a los niños a trabajar, pero lo complementamos con algo ya visual, su aprendizaje es más significativo. Hoy día contamos con un equipo de energía solar. Si les hablamos de un antes y un después, hay una gran diferencia en estas áreas que es difícil. La tecnología, esto nos permite acercarnos a esa gran herramienta, la computadora. Eso nos ha permitido que los niños tengan acceso a videos. Hemos visto ya las clases, por ejemplo, de ecosistema. Esa gama de tecnología nos motiva más. Nosotros estábamos un poco marginados de todo aquello, lo que era luz, ¿verdad? Lo que era abanico, lo que era televisión, computadora, ¿verdad? Y aquí éramos prácticamente un lugar, por decirlo así, como olvidado, ¿verdad? Y este beneficio nos llegó
y estamos muy contentos, principalmente mi persona, ¿verdad? Y todos los padres de familia de esta comunidad. A través de esto podemos ver, los niños tenemos televisión, le hacemos matiné, documentales, ¿verdad? Las cosas han cambiado bastante, inclusive en las noches ya tenemos luz para cargar las computadoras, celulares, fotocopiadoras, televisiones. Los beneficios más que todo para nosotros los docentes y los estudiantes. A veces pues teníamos que dar clases hasta el aire libre porque no soportábamos el calor. Eran calores muy fuertes, ahora contamos con los abanicos. Igual la metodología para los estudiantes ha mejorado. Hemos podido introducir a nuestro plantel educativo algunas estrategias con las cuales no trabajábamos antes. Es algo que ha ayudado al avance de lo que es la tecnología en cuanto a lo educativo.